Mi nombre es Andrew Eriks. Alguna vez viví en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Eriks. Ella está en los contactos de mi teléfono. Si conocen la ciudad y leen esto, encuéntrenla. No le muestren esto, pero díganle que la amo y que estoy intentando ir a casa. Por favor. Todo comenzó cuando decidí, a mis 25 años, que debía dejar de llevar mi mochila para el trabajo. Pensé que eso me haría más maduro, no llevar una mochila a todas partes como si fuera un estudiante. Claro, esto significaba que tendría que dejar de leer en el metro en las mañanas y tardes, ya que no podía hacer que mis libros entraran en mis bolsillos. Un maletín estaba fuera de discusión, ya que trabajaba en una fábrica, y las bolsas de tela siempre me parecieron, no sé, muy para fruta, y demasiado femeninas para mi gusto. Tenía un reproductor MP3, el cual ayudaba a pasar el tiempo, hasta que se rompió. Siempre se apagaba al final de una canción si no la saltaba manualmente. Tuve que tirarlo también. Así que cada mañana me sentaba en el metro por casi 1 hora y media que parecía eterna, sin nada más que hacer que mirar a los demás pasajeros. Era bastante tímido, por lo que no me gustaba que me atraparan mirándolos. Así que los miraba a escondidas. Curiosamente, descubrí rápidamente que no era la única persona que se sentía incómoda en público. Las personas lo cubren de distintas formas, pero yo aprendí a ver a través de ello. Los dividí en categorías dentro de mi cabeza. Estaban los inquietos, quienes nunca se ponían cómodos. Constantemente movían sus manos y piernas, a veces más de la cuenta. Ellos eran del tipo más notoriamente nervioso. Después estaban los falsos durmientes, los cuales tomaban asiento y cerraban los ojos al primer segundo. La mayoría de ellos no estaba durmiendo realmente, obvio. Los durmientes reales se movían mucho, despertando repentinamente en las paradas o después de un fuerte sonido. Luego estaban los adictos a los MP3, las ocasionales personas con laptop, las personas que viajaban en grupo y hablaban ruidosamente, los adictos al celular que eran casi igual de populares o completamente incapaces de callarse por más de 2 minutos. Justo cuando mirar personas estaba a punto de volverse insufriblemente aburrido, encontré mi primera incongruencia. Un hombre de mediana edad, cabello castaño, peso y estatura promedio, vestido de forma casual. Por extraño que parezca, él se veía demasiado normal. No tenía nada en particular, sin gestos, como si estuviera diseñado para mezclarse en la multitud. Fue eso lo que me llamó la atención. Estaba intentando observar cómo actuaban las personas intencionalmente en el metro, y él no actuaba de ninguna forma. Ni siquiera reaccionaba a ciertas cosas. Era como mirar a alguien sentado frente al televisor, mirando un documental de peces, sin estar realmente emocionado o enganchado. Pero tampoco miraba a otros lados. Como cuando estás presente pero tampoco tomas a tu entorno en cuenta. Él se subía al metro todas las tardes. Fue más de un mes de mi experimento de mirar personas antes de que me llamara la atención, ya que no tomaba el mismo metro todos los días y no me sentaba conscientemente en el mismo vagón cuando lo hacía. La primera vez que lo vi fue un lunes, creo, y la segunda vez fue el martes de esa misma semana. Obviamente, él tomaba el mismo tren, el mismo vagón, y se sentaba en el mismo lugar. ¿Trastorno obsesivo compulsivo? Pensé en su momento. Desde que llamó mi atención la primera vez, empecé a observarlo con más detenimiento. Él era francamente inquietante.
No hacía absolutamente nada. Se sentaba ahí, inexpresivo, con la cabeza al frente sin importar qué sucediera. Una mujer con un niño inquieto entró al vagón y se sentó justo detrás de él. Y aún así, nada. Ni siquiera movió la cabeza o frunció el ceño en enojo, y el niño era jodidamente ruidoso. Para el momento en el que el metro llegó a mi parada, me sentía mareado. Y cuando salí del vagón, mis manos estaban temblando como si tuviera un ajuste de nicotina. Algo en este hombre estaba mal. Pensé que él era una clase de fenómeno, un psicópata quizá, uno de esos tipos callados que seguramente tiene una docena de cabezas de mujeres en un refrigerador, y que su primera víctima había sido su madre. Me encontraba holgazaneando intencionalmente por las tardes después del trabajo, deteniéndome en los kioscos de la plaza comercial cercana a la estación del metro, incluso cuando no tenía nada que comprar. Por un par de semanas evité subir a ese metro, y cuando me daba cuenta que estaba en la estación al momento de que él llegaba, comencé a asegurarme de subirme a un vagón diferente al de él. Entonces, una mañana, vi a otra persona que activó las alarmas en mi cabeza. Una mujer con la misma apariencia plana, fuera del lugar del ajetreo y conmoción alrededor de ella. En el momento en el que la vi, me di cuenta de que mi obsesión había comenzado. Mi observación de personas, que había comenzado como un hobby para sobrellevar el aburrimiento, se había convertido en un tipo de religión para mí. No podía entrar al metro o subir al autobús sin evitar examinar a todas las personas, llenando más mi lista mental. ¿Ropas simples, de colores sólidos y sin estampados? Listo. ¿Sin expresiones, sin miradas casuales fuera de la ventana o a otros pasajeros? Listo. ¿Sin bolsos, monederos o accesorios? Listo, listo y listo. Los empecé a llamar los extraños. No los veía todos los días, incluso después de que empecé a tomar el metro más de lo que lo necesitaba. Incluso cuando me encontraba tomando autobuses fuera de mi ruta por las tardes. Pero simplemente ellos estaban ahí, bastante a menudo. Mirar a uno hacía que mis dientes estuviesen al filo. Hacía que mis manos sudaran y mi garganta se sentía seca. Si alguna vez han dado un discurso, quizá reconozcan estos sentimientos. Incluso si ellos no me prestaban la más mínima atención, sentí que estaba exhibiéndome ante ellos. Podía verlos, claros como el día. ¿Por qué ellos no me veían a mí? No lo hacían, claro, no de una forma que yo pudiera describir. Y cuando eventualmente mi curiosidad se sobrepuso a mi miedo, decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre en el metro de la tarde que siempre tomaba el mismo asiento. Me puse en marcha y me senté detrás de él hasta llegar al final de la línea. Él se levantó y caminó hacia afuera antes de que yo lo hiciera. Manteniendo la distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no fue muy lejos. Tomó un asiento en la banca, tan inexpresivo como siempre, y yo giré en una esquina para esperar, tratando de lucir despreocupado. Después de unos minutos, el siguiente metro llegó. Lo observé entrar a él, y lo observé tomar el mismo asiento. No pude encontrar el valor para volver a seguirlo. Él no iba a ninguna parte, solo había viajado en el metro hasta el final de la línea. ¿Y luego qué? ¿Iría de vuelta? ¿Qué posible razón podría tener él o cualquier otra persona para eso? Me molesté mucho. Después de eso tomé el viaje de vuelta a casa e intenté descansar un poco. No podía dejarlo.
no hasta que tuviera algo de sentido. Estaba más que confundido y me sentía completamente furioso ahora. ¿Por qué este misterioso bastardo, esta figura inhumana, subía los metros de ida y vuelta yendo a ningún lugar? Lo leí una vez en alguna parte. La mente tiende a rechazar ciertas cosas porque su mera existencia nos agobia. Las arañas alertan a muchas personas, especialmente las más grandes. Ellas se ven mal para nosotros, como una clase de extraterrestre. Este era el mismo efecto que los extraños empezaban a tener en mí. Habían ofendido mis sentidos. Lo seguí de nuevo al siguiente día, y después al siguiente. Durante días posteriores, por al menos una semana, ambos hicimos nuestro silencioso viaje juntos. Al final de la semana, lo había estado siguiendo por horas hasta que el tren se detenía cerca de mi edificio de departamentos. Viajamos de una esquina de la ciudad a la otra y luego de regreso. Ya no observaba personas. Me convertí en un observador de extraños. No tenía ojos para nadie más. Aunque con mi vista periférica había llegado a ver a más de una persona que me miraba confundida, lo que me importaba era que nosotros dos éramos los únicos en el planeta. Perdí mi trabajo a la semana siguiente. Mi gerente era amable y tímido, pero firme. Yo no me estaba concentrando, tampoco me estaba enfocando. No estaba ni cerca de ser productivo. Fue más un sermón lo que me dio, creo, pero apenas si podía escucharlo. Todo lo que podía pensar era en mi nuevo trabajo, mi vigilancia. ¿Qué estaría haciendo aquel hombre? No, esa cosa en el metro mientras no lo vigilaba. Dejé mi trabajo esa tarde. Normalmente estaría siguiéndolo a las 5:30. Pero estaba seguro de que estaría esperándome. Ahora desearía haber prestado más atención a ese día. Estaba soleado. Era verano después de todo. Pude haber dado una caminata por el barrio. Quizá ver algunas chicas lindas. Pude haber tomado un capuchino helado, fumar en un café al aire libre y luego ir a casa, sacando aquella obsesión de mi cabeza. Encontrar un nuevo trabajo y retomar la lectura en el transporte público. En lugar de haber hecho todo eso, esperé. Más de un tren va y vuelve entre las líneas, así que me senté en la estación por al menos una hora, hasta que lo miré a través de la ventana. Caminé dentro del vagón del metro y noté que, por primera vez, mi piel no estaba sudorosa, mis manos no estaban temblando y mi corazón no estaba latiendo con fuerza. Me senté, por primera vez, justo frente a él, directamente en su campo de visión, esperando por algún cambio en su rostro. ¿Me reconocería? Si es que lo hizo, no vi señal alguna de ello. Y estaba mirándolo directamente. Seguramente parecíamos ser un par particular, sentándonos uno frente al otro por toda la tarde mirándonos. Fue difícil hacer que mi rostro se mantuviera firme, pero fue un esfuerzo que fui capaz de hacer para mantenerme calmado e inexpresivo, justo como él. Por dentro, prácticamente estaba gritándole: ¡Reacciona, maldito hijo de perra! ¡Mírame, maldición! Sé lo que eres. Pero no lo hice en voz alta, y mis protestas silenciosas no fueron respondidas. No en el primer viaje, o el segundo, o el tercero, o el 10º. Viajamos lejos durante toda la noche, y al finalizar cada línea salíamos juntos y esperábamos. Me senté justo a su lado en la banca, mirándolo desde el rabillo de mi ojo, y aún así no obtuve nada de él.
Sin embargo, los dos podíamos jugar este juego. Finalmente, hicimos el último viaje. Lo tenía y lo sabía. El último viaje de la noche antes de que el metro se detuviera. Siempre lo dejaba escapar a este punto, porque al final de la línea hay un largo camino a casa, y el autobús detiene su servicio al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez yo lo iba a seguir. Finalmente podría ver a dónde iba cuando los trenes se detenían. Quizá podría obtener respuestas. El metro siguió adelante y la anticipación creció en mí. El vagón vacío a nuestro alrededor lentamente nos abrazó hasta que solo quedamos nosotros, los silenciosos miradores debajo de la ciudad. Batallé para mantener a raya una sonrisa maníaca y el metro lentamente se arrastró hasta detenerse al final de la línea. El metro siguió adelante y la anticipación creció en mí. El extraño no se movió, no reaccionó en absoluto. El vagón se detuvo con las puertas abiertas. Pude escuchar a las últimas personas caminar fuera de la estación en alguna parte por detrás de nosotros, pasos haciendo eco en el silencio. Nada. El sistema de altavoces resonó para hacerle saber a cualquier persona dormida que había llegado a la última estación. Aún con eso, nada. Y por fin pude escuchar pasos de nuevo. Un conductor o algo, asomando la cabeza en cada vagón para asegurarse de que estuviera vacío antes de llevarse el metro a quién sabe dónde los lleven de noche. No alejé la mirada de mi compañero silencioso. Me las arreglé para ver al conductor desde el rabillo de mi ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó. Sus ojos llegaron a nosotros y una mirada de intriga se formó en él. Parpadeó un par de veces y se quedó ahí. Esperé para que me dijera algo, y el momento se alargó. Pero entonces, con una ligera sacudida de cabeza, nos dejó. Había otro vagón después del nuestro, y lo escuché detenerse para mirar ese también. Después de un par de minutos, el metro empezó a moverse de nuevo. Viajamos por un tiempo. Entonces, hubo un giro y luego el metro se detuvo. Podía ver las ventanas de los otros andenes a ambos lados de nosotros, y a través de ellas, muchas más ventanas. Y entonces, me sonrió. Fue solo una pequeña curvatura en sus labios. Podía haber pasado desapercibido si no hubiese pasado las últimas horas analizando su rostro. Entonces, dijo en un tono áspero. Aquí estamos. Intenté responder, pero no pude hacerlo. Mi garganta se había cerrado por completo. El pánico me llenó. Se sintió como si toda la caverna subterránea donde nos encontrábamos hubiera colapsado sobre mí. Tosí y aclaré mi garganta hasta que, por fin, con una voz rasposa, hice esa pregunta que me había estado manteniendo despierto toda la noche. La que me trajo a esta locura y me dejó en este lugar y en este momento. ¿Qué eres? Él me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces, sorprendentemente, se giró hacia mí. ¿Vienes? Ni siquiera esperó una respuesta. Caminó hacia la plataforma. Me apresuré a seguirlo. ¡Vamos! ¡Maldición!, grité. ¡Háblame! ¿Quién eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día?
Él no miró hacia atrás o detuvo su marcha. No podía ver su rostro, pero es seguro decir que él no reaccionó en absoluto, no más de lo que esperaría. Continué siguiéndolo, gritándole por un rato, pero eventualmente me rendí. Supuse que un par de palabras era todo lo que iba a obtener de él. Caminamos por la plataforma hasta que llegamos a una unión de caminos. Ahora estábamos perpendicularmente a los trenes que nos rodeaban. El camino estaba iluminado, pero no podía ver dónde terminaba. Los trenes nos rodeaban y parecían no tener fin. Seguían hasta donde la vista me alcanzaba. Había demasiados vagones que daban servicio a la ciudad. En ese momento me di cuenta de que probablemente debí prestar más atención. No estoy seguro por cuánto tiempo caminamos. Tenía un reloj, pero no servía. Saqué mi teléfono en cierto punto, pero no tenía recepción alguna ahí abajo. Y todo lo que me mostró era el letrero de sin señal. El extraño se detenía de vez en cuando y miraba hacia los vagones por 1 minuto o 2. Después continuaba caminando. Me tomó tiempo darme cuenta, pero eventualmente lo vi. No todos eran los mismos. Largas líneas de ellos eran similares, pero había diferentes modelos. Eran más largos o cortos, o tenían una forma ligeramente distinta. Las cabinas, o como se le llame a la parte donde los conductores se sientan, eran superficialmente diferentes también. No supe qué era lo que estaba buscando exactamente, pero parece que eventualmente lo encontró, porque giramos de nuevo y las puertas del metro se abrieron cuando mi guía improvisado se paró frente a ellas. Entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Vas a hablar ahora?, le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré con frustración y pensé seriamente en los pros y contras que tendría el golpearlo en la cara. Cuando, de repente, las luces del vagón se encendieron y escuché el motor ponerse en marcha. ¿Qué carajo? Él me dio una mirada casi triste. No serás capaz de volver. ¿De qué estás hablando? ¿Volver a dónde? Nada de nuevo. Este maldito imbécil. El tren comenzó la marcha, yendo en dirección opuesta de la que veníamos. Pensé que seguramente el interminable andén había confundido mi sentido de la orientación. Viajamos por unos minutos y entonces empezó a detenerse cuando nos aproximamos a la parada. Su mirada vacía se hizo más triste y, por primera vez, sentí que él realmente me estaba mirando, más que solo ver la dirección en la que me encontraba. Quédate quieto, mantente callado. No llames su atención. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron y ellos empezaron a entrar. No sé qué fue lo que noté primero. La ropa extraña, los brazos demasiado largos que casi rozaban el suelo, los ojos negros y caras irregulares, o la piel azul pálido. Mis ojos tomaron todo eso. Mi cerebro se negaba a procesarlo y, cuando finalmente lo hizo, apenas pude contener el chillido que quería salir de mi garganta. Pensé que mi corazón iba a explotar. Era como una cuerda de guitarra rasgada. Todo dentro de mí se tambaleaba y mareaba. Mi vista se puso borrosa y vomité. Cerré mi boca con fuerza y me esforcé a tragármelo. Apenas lo logré.
Mis instintos estaban gritándome: «¡Quédate quieto! ¡Mantente callado! No llames su atención». Ese día es borroso. Viajamos en el vagón por la línea del metro ida y vuelta, quietos y sin expresión por horas, quizá días. Era mucho más larga que la línea que conocía. La línea por la cual seguía al extraño. Las horribles criaturas a nuestro alrededor no parecían prestar la más mínima atención, aunque debíamos sobresalir ferozmente. Estaba tan petrificado en miedo que cuando finalmente volvimos a la solitaria e interminable caverna de trenes, me quebré en llanto, colapsé en el piso y lloré por un largo rato. El extraño me miró impasible. Cuando por fin recobré el control, lo miré implorando: «Llévame a casa, por favor». No puedo. Me respondió. No sé cuál de estos puede llevarte de vuelta, si es que alguno lo hará. Se levantó y caminó fuera de la plataforma. Me levanté cansado y lo seguí. Él se giró bruscamente. Creo que me has seguido suficiente. La furia que había sentido antes, el pánico que enterré temporalmente creció en mí. «¿Qué?», grité, apresurándome a él. Lo tomé de los hombros con una fuerza sobrenatural. Lo lancé contra el costado de uno de los vagones. Ni siquiera sé qué fue lo que me sucedió. «¡Maldito hijo de perra! ¿Qué fue lo que me hiciste?». Lo empujé una y otra vez. «¡Llévame de vuelta!». El hombre lo tomó todo con calma, y pronto toda esa furia que me llenaba me dejó vacío. «Por favor», supliqué. «Por favor, llévame a casa». Así no es como funciona, respondió. Si nos quedamos juntos, será más probable que nos vean. Ve por tu lado, mantente quieto y sé sutil. Ellos creerán que eres uno de ellos. «¿Cómo puedes hacer esto? ¿Por qué?». Me miró de una forma casi triste. Tenía que hacerlo. Tú también lo harás. Te atascarás a veces. Quitó mis manos de sus hombros y se giró para seguir su camino. Caí sobre mis rodillas. Mis fuerzas me abandonaron mientras lo veía triste. En un momento, él se giró para mirarme. Lo siento, dijo. Entonces desapareció. Me quedé ahí, en las frías losas por un largo tiempo. Me recosté quedando en posición fetal y lloré por un rato. Cuando no me quedaron más lágrimas, me las arreglé para dormir un poco. Cuando desperté, el vagón en el que había estado se había ido, llevando más abominaciones grises con azul a donde sea que ellos iban. De cualquier modo, no podría soportar volver ahí. Intenté encontrar el camino de vuelta a donde comencé, para encontrar algún metro que reconociera, pero ya no estaba seguro de a qué dirección ir. Caminé una hora tras otra, y finalmente encontré el que se veía más familiar. O tal vez estaba suficientemente desesperado como para imaginar que se parecía al que había tomado. Cuando me paré frente a la puerta del vagón, esta se abrió para mí. Tomé asiento y el vagón comenzó su marcha. Después de una larga vida agnóstica, recé con todo mi corazón. El tren empezó a detenerse. Las puertas se abrieron y por un segundo pensé que había sido salvado. ¡Personas! ¡Seres humanos! Sería el hombre más devoto del mundo. Entonces vi
sus ojos, especialmente el tercero, el gran ojo en el centro de sus frentes. Bien, entonces jódete, Dios. Ellos eran más sencillos de manejar que los del último viaje, pensé, y estaba agradecido por eso. El tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, y eso era nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonreía, o reía, o hablaba con otro, no podía evitar notar que sus dientes eran filosos, sin forma y de amarillo verdoso sucio. Pero si era cuidadoso y me hacía el ciego con estas cosas, podía pretender por un tiempo que estaba en casa. Hasta que uno de ellos entró con un sándwich en la mano y me di cuenta que estaba hambriento. No había comido o bebido en lo que parecían ser días. En la siguiente terminal a la que llegué, decidí encontrar algo para comer o beber. No sabía qué esperar, pero parecía importante viajar hasta el final de la línea. Tal vez llegaría ahí y podría salir de aquí. Por una parte, nunca vi al extraño salir del subterráneo. Nunca lo vi comer o beber tampoco. Pero mi estómago no tomaría un no por respuesta. Me apresuré e intenté mantener mi rostro cuidadosamente neutral y caminé fuera de la estación. Entonces me quedé atónito. Estaba buscando escaleras eléctricas o normales, pero todo lo que veía eran huecos en el suelo, paredes y techo. Estaba boquiabierto. Hoyos de tamaños irregulares, como si estuviera en medio de una colmena. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Meterme en uno? No tenía sentido alguno. No hasta que alguien emergió de uno. Primero flotó desde el agujero y luego flotó hacia mí. Frunció el ceño por un segundo, o al menos creo que frunció el ceño, pero aparentemente lo que sea que les impidiera reconocerme como un extraterrestre en su mundo en el metro se extendía al menos hasta aquí. Desafortunadamente no podía levitar, lo cual parecía ser la única forma de salir de aquella estación. Maldiciendo, tuve que volver de donde vine. Estaba molesto, perdido, hambriento y había perdido la esperanza. Esto era peor que el infierno, pero era el doble de tonto y el triple de no tener sentido. No estaba en mi mejor estado de ánimo, lo cual justifica mi error. Normalmente tomo las esquinas como un ángulo abierto, porque todos sabemos que si simplemente das la vuelta cerrada en una esquina en un espacio público, la posibilidad de que choques con alguien son seguras. Y así fue como terminé chocando contra una persona, una mujer, y cayó al suelo. Sin pensarlo, reaccioné como cualquier neoyorquino lo haría. Mal. ¡Por el amor de Dios, perra estúpida! ¡Mira por dónde vas! Me di cuenta de mi error antes de que ella siquiera lo hiciera. Sus ojos se sobresaltaron en confusión, y cuando ella se dio cuenta de mi presencia se abultó de horror. Saltó. Bueno, flotó rápidamente enfrente de mí y dejó salir una especie de grito, algo más como un aullido. Y entendí la razón. Más allá en la estación, vi a un alien. Un montón de cabezas cuyos 3 ojos nos miraban fijamente a ambos. De pronto recordé aquellos afilados y sucios dientes y empecé a correr. El metro que había tomado ya no estaba ahí, pero había una entrada alterna al lado del túnel. Asumo que era para las reparaciones. De donde vengo son para eso. De cualquier modo, me metí a gran velocidad y continué corriendo hasta que cada jadeo lograba sentirse como una puñalada.
Me detuve jadeando y miré atrás. El túnel se curvaba, así que ya no podía ver la luz de la estación. Pero parecía que alguien me estuviera siguiendo. Definitivamente volver no era una opción. Continué mi camino en la oscuridad por un largo tiempo. Eventualmente terminé entrando en una pequeña apertura en una pared y me detuve ahí para descansar. Hambre, desesperación y una carrera a toda velocidad llena de terror me había agotado por completo. Probablemente lloré de nuevo, lo cual parecía ser lo único de lo que era capaz últimamente. Pero aún así, parecía que eso era demasiado trabajo. Me senté contra la pared, estiré mis piernas e imaginé que estaba golpeando al extraño bastardo con un martillo hasta la muerte. Era una imagen tranquilizante. Una rata estaba merodeando cerca en la oscuridad. De vez en cuando la pateaba con un pie para asustarla. Pero después de un rato, no me preocupé ni siquiera de eso. La rabia o cualquier otra enfermedad que llevara consigo sería una bendición comparada con los interminables viajes en metro a distintos mundos. Perdido, desnutrido y solo. Cuando se arrastró de nuevo hacia mí no la asusté. Incluso cuando me alcanzó y se subió en mi pierna, no pudo importarme menos. Hasta que un tren pasó y las luces iluminaron la alcantarilla en la que me encontraba, junto con la cosa que creí que era una rata. Era como una rata, sí, pero también parecía una araña, como si alguien hubiera hecho la cruza entre ambos, resultando en una abominación que quizás se acercaría a la horrible cosa que me estaba acariciando la pierna. Me sacudí, me impulsé desde el suelo y la pateé como un jugador de fútbol lo haría, justo hacia la pared contraria. Su espalda hizo un crujido repugnante y la miré temblar antes de que el vagón pasara y la oscuridad volviera. Y en la oscuridad, un horrible pensamiento vino a mí. Me pregunté si era comestible. No quería averiguarlo, y me asqué de solo imaginarlo. Pero estaba hambriento y no había garantía de que fuera capaz de encontrar cualquier tipo de comida en este sitio. O nunca más. La rata araña era mi única opción. Aguanté todo lo que pude. Pero al final el instinto de supervivencia ganó. Tenía mi encendedor, pero nada como lo sería una fogata. Tomé un trozo de carne del animal y lo cociné un poco sujetándolo sobre la llama, pero no ayudó en mucho. Nada lo haría. La carne era asquerosa, más asquerosa de lo que puedas imaginar. He estado esperando por comida desde entonces, y he comido muchas otras cuestionables, pero ninguna ha sido tan mala como lo fue esa rata araña. En retrospectiva, ese fue el momento en el que me convertí en un extraño. Antes me esforzaba para alcanzar ese estado inexpresivo que mantenían. Lo que parecía ser calma en realidad era entumecimiento. Yo era una roca afilada lanzada al río que, con el tiempo, sería redondeada por el agua golpeándola incontables veces. Y lo que yo había pasado me había hecho lo mismo. Destrozado y siendo un monstruo en la oscuridad debajo de un mundo alienígena. El último de mis lados había sido suavizado. Para el momento en el que salí de la oscuridad y volví al túnel, estaba inexpresivo y vacío, como el ser que me había traído hasta aquí. Aunque esto no había sido lo peor. Lo peor vino después, la primera vez que me quedé atascado. El extraño lo mencionó, pero en el estado en el que me encontraba difícilmente le había prestado atención. Una noche, al final de la línea me pidieron que abandonara el tren.
El mundo era uno casi parecido al mío. Las personas eran casi humanas, tanto como se podía. Ellos eran naranjas, claro, y con la espalda encorvada, pero fuera de eso ellos eran prácticamente normales. Después del último mundo, donde las personas eran hermafroditas obesos con 6 pechos y sin narices, los chicos naranjas eran bastante más lindos para mí. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero era el único en el vagón. Y fue cuando entendí. A decir verdad, los naranjas no habían hablado mi idioma en todo el día. Sin embargo, podía entender lo que decían. Cuando me adelanté, me di cuenta de por qué los entendía. Yo no podía levantarme erguido. Mi espalda estaba encorvada y miré mi reflejo en la ventana mientras salía del vagón. Era naranja. Todo encajó. Atascado significaba que estaría atrapado en este mundo, por alguna razón, y estaría atascado luciendo como ellos también, lo cual sería conveniente si quisiera salir de la estación del metro. Había sido posible en las veces anteriores, pero requería un montón de cuidado y resultaba bastante agotador. Encontré mundos alienígenas repugnantes. Intentas compararlos por tu cuenta, pero las diferencias son tan vastas que solo pensarlo enferma. Bajé a la estación porque estaba claro que, de todas formas, no iba a volver al inicio aquella noche. O cualquier otra noche. Así me di cuenta pronto que cualquier cosa que me hiciese pasar desapercibido ya no estaba funcionando. Vagamente consideré en quedarme, pero este sitio no era mi hogar y nunca podría serlo. Incluso si se veían como yo, su cultura estaba destinada a ser diferente. Esa fue una lección que aprendí antes. Incluso las palabras eran peligrosas. Una vez estuve en un mundo donde las personas se veían como yo. Mejor dicho, lucían como brasileños. Pero eso era lo más cercano. Y aprendí de muy mala forma que un gesto como el coloquial saludo con la mano significaba algo gravemente insultante. Lo suficientemente insultante para que seas golpeado casi hasta la muerte mientras una multitud mira con aprobación. Como sea, incluso si este sitio tuviera una cultura que pudiera imitar, no quería quedarme. Quería una de dos cosas: encontrar mi camino a casa o encontrar al extraño que me metió en este camino y romperle la cara. No quería nada más. Quería seguir mi camino, pero no estaba seguro de cómo. Si pudiera hacerle a algún pobre tonto lo que él me hizo a mí, ¿realmente podría forzar a alguien más a vagar en el eterno subsuelo como yo? Resultó que no tenía que hacerlo. Después de un par de meses, uno de ellos me notó. Sí, y empezó a seguirme por semanas. Con mucho cuidado fingí no haberlo visto, justo como el extraño había hecho conmigo. Pero estaba dividido el deseo de advertirle que se alejara y el deseo de atraerlo al final de la línea. Así podría dejar este triste mundo de una vez. La última noche, él me siguió al final del recorrido, justo como yo lo había hecho antes. Sin embargo, no logró tener el valor para sentarse frente a mí. Y tan pronto el tren se detuvo, él se apresuró. Esperé, con la esperanza de que el conductor no me viera y pudiese continuar, pero fue en vano. Dejé el vagón y el metro se alejó sin mí. Estaba maldiciendo por dentro. Mientras caminaba por la esquina cerca de las taquillas de tickets, el joven que me estuvo siguiendo atacó. Él tenía un cuchillo curvo y debió tomarme por sorpresa, pero he estado viajando a través de mundos alienígenas hostiles por años, así que mis reflejos estaban agudizados. Luchamos brutalmente. Antes de que pudiera arrebatarle el cuchillo, no sé cómo llegó a su cuello. No creo que quisiera matarlo.
Ni siquiera estaba tan furioso. Después de eso, mientras él estaba tirado desangrándose, me molesté. Lo pateé repetidas veces gritando: ¡Imbécil! Se suponía que me debía seguir. Huí de la escena del crimen, pero no por mucho. Estaba de vuelta al día siguiente para tomar el primer tren. Y esa noche, cuando llegamos al final de la línea, me volví invisible para el conductor de nuevo. Era invisible de nuevo, pero seguía siendo naranja y encorvado. Me quedé en esa forma hasta la siguiente vez que me atasqué. La vez que terminé con la vida de alguien. Esta última había sido mucho más rápida. Ni siquiera tuve que esperar a que me siguiera. Una vez me reconoció como extraño, yo la reconocí como la siguiente. Y había hecho mi elección. No traería a nadie más a esto. Aunque me hace pensar sobre el extraño que me condujo a esto. Me pregunto cómo se veía originalmente, si él sabía que podría deshacerse de mí. Me pregunté también sobre los otros extraños que me topé en mi ciudad y los pocos raros con los que me crucé cuando me fui. ¿Ellos terminarían con su vida o se llevarían a la gente? Y cuando eligen a uno, ¿consideran tener piedad? No me atrevo a hablar con ellos, a preguntarles. Estamos malditos en cualquier caso, y los malditos deben sufrir en soledad. He atacado y terminado con la vida de 15 personas actualmente. Me he vuelto muy bueno en ello, pero he tomado mi decisión. Estoy harto de matar inocentes. Al menos antes de volver al punto central, llené mi mochila con todo el papel que pude robar y escribí mi historia. La escribí una y otra vez, dejando en tantos trenes como pude un par de cientos de mensajes en botellas en un mar de rieles metálicos. Esta es una petición y una advertencia. Mi petición: encuentra a mi madre arriba y dile una mentira. Es una mentirilla blanca, no te preocupes. Dile a mi madre que la amo y que estoy intentando volver a casa. Quizá le dé algo de esperanza o un poco de paz. Desearía que fuera verdad, pero así son las cosas. He estado pensando en mí mismo como un odiseo, perdido a la deriva, buscando volver a costas familiares, pero no estoy perdido en el mar. Estoy perdido en túneles interminables. Un laberinto. La diferencia es importante porque los laberintos están diseñados, construidos. Algo o alguien construyó este sitio interminable y ellos deben pagar por lo que me han hecho. Me han maldito como a Teseo, no Odiseo. Pero ya no formaré parte de esto. Ya no más. Las extrañas reglas de este lugar han convertido al humano que fui alguna vez en otra cosa. Y después me convertirán en algo más de nuevo. Me he convertido en un monstruo. Así, yo me convertiré en el minotauro de este laberinto. Y si puedo, destrozaré todo a mi alrededor. Y destruiré a aquellos que lo construyeron. Mi advertencia es que debería ser muy cauteloso en los sitios públicos, de los silenciosos e inexpresivos hombres y mujeres. Mantén tu distancia. Ellos podrían matarte, o hacer algo aún peor. Si los ves, corre tan lejos y rápido como puedas. Y mucho más importante, te advierto, te suplico, no viajes en el tren hasta el final de la línea. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí,
Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy